Muy buenas tardes, otra vez la mesa camilla con, voy a quitar las gafillas, con todos vosotros para compartir una tarde yo creo que amena. Vamos a hablar un poquito de la salud y hoy nos vamos a centrar de nuevo en temas neurológicos. Nos vamos a centrar, va a venir una especialista, viene es más, Virginia de Neuroal, que nos va a hablar del concepto BOBAT. ¿Eso qué es? ¿Qué hacéis? ¿Cómo es eso? ¿Por qué la gente está acudiendo tanto a Neuroal? Después vamos a hablar en general del autismo. Y digo en general porque las siguientes entrevistas tienen mucho que ver con el autismo. Vamos a tener en primer lugar a María José Garro, terapeuta de niños con autismo, de autismo. Y después vamos a tener con nosotros a Carlos Delgado y a Carla Monguió. ¿Que quiénes son? Pues lo mismo que María José Garro, personas muy implicadas, personas muy empeñadas en que el mundo del autismo no siga siendo autista para los demás. Es decir, tenemos que hacer un poquito más de caso. Y tenemos que descubrir que se pueden hacer muchísimas cosas teniendo esta patología y que nos interesa a todos muchísimo aprender. Debemos aprender mucho porque podemos ayudar mucho, porque hay una serie de asociaciones que se preocupan mucho de este tema y de ahí que tanto María José Garro como Carlos como Carla vengan esta tarde a hablar con nosotros de todo esto. Os doy la bienvenida, os recuerdo, lápiz, boli, papel, rotu, lo que queráis, siempre hay algo que apuntar en la mesa camilla. Y os dejo con un chipín y volvemos rápidamente con Virginia Agüera de Neuroal. ¿De qué vamos a hablar? De muchas cosas. Venimos ahora mismo. Ah, no, es que estaba diciendo a mis compañeros de realización que se oía muy alto esto, pero bueno, pues no pasa nada. Virginia. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Otra vez con vosotros, con Neuroal, porque el otro día fue como un poco rápido todo. Vamos a intentar que entendamos todos un poco más lo que es Neuroal. ¿Quiénes sois Neuroal? Porque Neuroal no es solo una marca, sois varias personas, equipo. Mujeres, todas. De momento. De momento sí, oye, que nadie cierra puertas, ¿no? Y me gustaría, Virginia, que me hablases de Neuroal, que me dijeses concretamente qué es Neuroal, para que ya quede claro. Pues Neuroal es una clínica especializada en el paciente neurológico adulto y joven. Tratamos a pacientes que han sufrido un ictus, un traumatismo cráneoencefálico. O sea, tráfico. Exacto. Accidentes de sí. tráfico, cosas de este tipo. Lesiones medulares, enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson o la esclerosis múltiple, Alzheimer, demencia. También trabajamos con parálisis faciales, digamos toda patología que esté relacionada con el sistema nervioso central y periférico. Cuando un paciente está interesado en recibir tratamiento Neuroal, pues lo que hacemos es una valoración inicial que es totalmente gratuita y ahí valoramos todas las áreas que necesita el paciente. Hacemos una valoración integral, tanto de neuropsicología como de logopedia y fisioterapia. Mira, estamos viendo un vídeo de lo que soléis hacer en Neuroal. Sí, ahí estamos trabajando con voz específicamente. Eso es logopedia, ¿no? Eso es logopedia, sí. Y utilizáis un piano y todo. Sí, el piano lo utilizamos para trabajar un poco la frecuencia, la melodía en la voz, que el paciente sea capaz de ir cambiando el volumen de su voz. Que vayan recuperando. Poco a poco, sí, la capacidad para hablar y para emitir sonido. Y dentro de Neuroal trabajáis un concepto muy novedoso, sí, que se llama BOBAT. El concepto BOBAT, sí. Que digamos que el concepto es una forma de pensar y de evaluar y analizar cómo funciona el paciente cuando ha sufrido un accidente cerebral.
Entonces lo que hacemos es mirar al paciente desde todas las áreas. Por ejemplo, yo como logopeda no veo al paciente, no me centro solo en su articulación, es decir, me centro en que el paciente esté bien posicionado, que sea capaz de llevar toda la atención a la terapia, que sea capaz de aguantar los 45 minutos de sesión. Entonces no me centro solo en logopedia, sino que lo vemos todo en un conjunto. Sí, bueno, yo sé que por lo que comentó el otro día tu compañera, lo que soléis hacer es reuniros todas las mañanas. Exacto. Antes de empezar con vuestros pacientes, a las 9 de la mañana, 8:30, no sé qué hora, y cada una tratáis un apartado, ¿no? Es decir, Sí. una patología. Exacto. O logopedia, fisioterapia, lo que sea. Y os reunís y entonces entre todas, entre todo el conjunto de profesionales que formáis Neuroal, os vais ayudando para, oye, pues yo necesito que tenga un poco más de movilidad porque quizá pueda hablar mejor. Exacto. ¿Esto lo así hacéis es. todos los días? Sí, lo hacemos 2 veces en semana, nos reunimos 1 hora y ahí nos ponemos en conjunto explicando todos los objetivos que estamos tratando con los pacientes. Con cada uno de ellos. Con cada uno O sea, de ellos, exacto. Examináis a vosotras cuando os reunís, Sí. cada paciente es un mundo. Sí, cada Es decir, paciente es único. y tiene su hacemos- tiempo y... Sí, hacemos un tratamiento individualizado. Y también tengo que decir que en Neuroal le damos mucha importancia también a la familia. Hacemos un asesoramiento familiar, hacemos reuniones con las familias. ¿Cada cuánto? Pues cada mes, cuando sea necesario. Cuando vemos que los pacientes ya necesitan y la familia necesita reunirse con nosotras. Más información, quizá, Exacto, ¿no? para guiarlos un poco en cómo trabajar con ellos en casa. Están totalmente invitados a que entren a la terapia para ver cómo trabajamos con ellos. Y además estamos haciendo 1 vez al mes talleres gratuitos para informar a las familias de diferentes temas. A ver. Vamos por partes porque esto es muy interesante y muy importante. Sí, A ver, ¿os reunís con las familias de los pacientes 1 vez al mes o cada vez que haga falta? exacto, cuando sea necesario. Para comentarles qué tipo de terapia están haciendo e incluso las familias están invitadas a entrar al gimnasio para ver cómo lo hacen. Eso es fatal, porque es lo mismo que si vas con el niño al médico. Si dejas al niño solo con el médico, el niño responde muy bien, pero si entras con el niño llora, ¿no? ¿Sabe? Lo hacemos siempre que el paciente esté de acuerdo en que la familia entre. Si el paciente se siente con la confianza para que su familiar esté dentro y trabaja con nosotros, entonces se hace. Siempre tenemos mucho en cuenta la opinión. Pero puede haber casos especiales en los que los pacientes, igual te pongo en un aprieto, en los que los pacientes no puedan decidir por sí mismos lo que quieren o no quieren, precisamente porque un tráfico pues a lo mejor nos deja... Sí. Y no lo voy a decir suave, un tráfico, después de una noche de risas o un atropello también puede ser, ¿eh? Exacto. A lo mejor no está capacitada para tomar decisiones. En ese caso lo decidimos nosotras. Con la familia, ¿no? Exacto. Junto con la familia. Sí. Pero aparte de eso, hacéis unas, digamos, ruedas informativas Sí. 1 vez al mes. Sí, nos parece muy importante que estén informados totalmente, que la ciudad esté informada de qué es el daño cerebral y cómo lo podemos intervenir, cómo lo podemos prevenir. Y entonces 1 vez al mes siempre hacemos unos talleres que está todo el mundo invitado, es gratuito y está dirigido para familiares. Daño cerebral que puede llevar cualquier tipo de patología. En concreto, la tuya es la logopedia. Exacto, yo soy logopeda, estoy especializada en daño neurológico y trato pues, patologías que tienen que ver con la comunicación, alteraciones en la comunicación, que el paciente no sabe... La comunicación, el habla. Exacto, el El habla. habla, porque la comunicación natural Sí, es el habla. hay veces que el paciente tiene capacidad de comunicarse pero no puede hablar. Bueno, pero también lo analizarás, ¿no? Sí. No lo vamos a dejar mudo. No. Trabajamos con problemas en la deglución. Muchas veces cuando han sufrido un traumatismo, enfermedades degenerativas como el Parkinson, tienen problemas a la hora de comer, de llevarse el alimento desde la boca al estómago. Ajá. Entonces, esa patología también la tratamos en Neuroal y la lleva a cabo la logopeda que soy yo. Y el método Bobat tiene algo que ver también con todo lo... Quiero decir, es que estoy intentando meter, para que todo el mundo, para que lo podáis entender, el método Bobat con neurología, logopedia, Exacto. Todo esto. ¿Tiene mucho que ver? Sí, Es decir, muchísimo. aparte de que es algo novedoso, tiene poco tiempo, debe tener 10 años o una cosa así. ¿Cómo os ha ayudado a vosotras este método? Muchísimo, a mí me ha ayudado bastante, estoy aprendiendo de mis compañeras y poco a poco me voy formando en el método, pero por ejemplo para trabajar la alimentación es muy importante que yo esté en continua
que me coordine con mi compañera fisioterapeuta, que ella me transmita los conocimientos de cómo debo posicionar al paciente, porque no solo me centro en darle de comer, sino qué postura es la más adecuada para que el paciente no se atragante. Entonces, ese es el concepto BOGAT. Es saber llevar al paciente a moverlo y que cada vez pues vaya consiguiendo los objetivos y sea lo más autónomo posible. Perdóname, tenemos unas imágenes por ahí de tu trabajo, precisamente de unas fotos que hemos enviado. Al margen de que el método BOGAT, que lo lleváis todo perfectamente, ya hemos hablado de ello, con respecto al logopeda, que eres tú en este caso, y te encontrarás con casos, claro, que te rompen el alma, ¿no? Sí. O sea, personas que, bueno, han podido tener un ictus, que han podido tener un tráfico. ¿Cuál es tu función en la rehabilitación del paciente, tu función principal? ¿Que llegue a comunicarse? Que pueda hablar, que se pueda comunicar con el entorno, que pueda comer. Ahí tienes un paciente tuyo, creo. Sí, sí, ahí estamos trabajando pues el lenguaje, porque hay veces que los pacientes tienen la idea de la palabra que quieren decir, pero no es capaz de acceder a ella y de emitirla. Entonces, a través de diferentes técnicas hacemos que el paciente sea capaz de explicarse. Es decir, que ha habido un cortocircuito, o sea, se ha cortado el cable de comunicación entre lo que tienes que decir y el cerebro. Exacto. Y vosotros lo que hacéis es hacer un empalme, ¿no? Digamos, sí, para que lo entienda todo el mundo. Exacto. Incluso yo. Hacéis un empalme para que al final esa orden del cerebro que sigue estando ahí llegue a verbalizarse. Exacto. Lo intentamos restablecer y si no, buscar las vías que sean posibles para que el paciente se pueda comunicar. Esa es tu función principal. Sí, sí, trabajar la comunicación y la deglución, que el paciente pueda comer. Porque es muy importante también, y hay veces que los pacientes no son totalmente conscientes de las dificultades que tienen y que esa patología la rehabilita el logopeda. Pero tienen dificultades a la hora de hablar, a lo mejor a la hora de deglutir, como tú dices, ¿no? Bueno, a la hora de muchas cosas, cuando necesitas un tratamiento de este nivel, es que ha habido un problema grave. Pero ¿qué dificultades tienen ellos? ¿Cuáles son las que tienen ellos? Vale, pues ellos a lo mejor no son capaces de tragar el alimento, no son capaces de comer todos los tipos de textura que nosotros sí somos capaces de comer. Entonces es muy importante asesorarlos y intervenir en ese tratamiento. En cuanto al lenguaje, como ya he dicho antes, pues no son capaces de hablar. Muchas veces tienen problemas en la articulación a nivel motor, la musculatura orofacial, porque no tienen la fuerza suficiente y entonces tienen problemas ahí en la articulación, no se les entiende. Claro, y ahí es donde está tu labor, exacto, pero no solo la tuya, sino la de todas. La de todo el equipo. Porque todas trabajamos porque bueno, en he estado en un par de ocasiones en Neuroal y sí he visto que sois un equipo muy completo. Hemos visto en imágenes, tanto hoy como el otro día, las instalaciones de Neuroal, que lo que más me llamaba la atención es el gimnasio. Enorme. Normalmente, sí, bueno, aparte de que es muy grande, que tiene que serlo. Bueno, cuanto más pequeño sería mejor porque menos problemas habría, pero bueno. Para mí lo importante es la luz que tiene. Sí. Que estáis de cara a un jardín maravilloso, que no es una cosa escondida en un sitio... Es muy importante que los pacientes se sientan a gusto, que la clínica transmita paz, tranquilidad y que ellos se sientan pues haciendo un tratamiento a gusto. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia con un paciente? Sin decir nombres, no hace falta decir nombres. Son muchas. Cada día yo estoy súper orgullosa de poder trabajar con ellos y de ayudarles, pero lo más bonito es que el paciente llegue y te diga, pues esta mañana he podido ir a comprar porque he sido capaz de comunicarme. O esta mañana me he montado el taxi y el taxista me ha entendido, que hacía muchos años que no me pasaba. He podido ¿Muchos años? Sí. Es decir, que no tratáis a pacientes que haya sido por un accidente de tráfico, por un ictus, sino que a lo mejor hay pacientes que llevan muchos años sin poder reaccionar. Exacto, sí. Entonces, yo lo que quiero... Tanto pacientes agudos como crónicos, es decir, tanto pacientes agudos que hace un mes que le ha pasado... ¿Pero con pacientes crónicos conseguís cosas? Sí, siempre se puede conseguir. Cuando lleva muchos años sin trabajar, siempre se pueden conseguir objetivos. O sea, trabajo todos los días. Y para mí, yo creo que para todas las personas que estuvieron escuchando el programa el otro día, con tu compañera, lo más importante es que lo personalizáis todo. Es decir, que
cuando tú estás trabajando con un paciente en logopedia, que es cuando entras en Neuroal, está justo... La primera. Sí, bueno, está dirección, no sé qué, no sé cuánto, y logopedia, ¿no? Solo trabajas con él, es decir, no hacéis grupos, que es quizá el grupo va un poco en detrimento del paciente, ¿no? Vosotros os dedicáis a uno. Sí, nosotros hacemos sesiones individualizadas y personalizadas totalmente, porque cada paciente es diferente, es decir, entonces el tratamiento tiene que ser individualizado, que él se sienta a gusto con lo que está haciendo, y ya en otro momento, cuando veamos necesario, pues podemos hacer otro tipo de actividades para que ellos se relacionen, pero la terapia siempre es individual. Individual. Sí. Individual, muy comunicada a la familia, Sí. muy metidito en ese cogollo, mucha alegría, porque en Neuroal hay muchísima alegría, además se ve en el spot, se ven las imágenes que hemos visto, y que sois un equipo de gente joven muy implicada, Sí. muy profesional, que no paráis de ir a congresos, que sois muy pesadas, ¿eh? Soy muy pesadas, además de verdad, os lo digo de verdad, son muy pesadas porque, ay, es que no sé quién puede ir, porque uno se va a un congreso a no sé dónde, la otra se va a no sé qué, que lo entiendo, claro. Es muy importante estar siempre formada y actualizada para ofrecer el mejor tratamiento al paciente, que es lo importante. Entonces, continuamente tenemos que estar haciendo cursos para mejorar. Y encima sois todas jóvenes y de Almería. Tenéis que hacer algo para lo de Emprende. Sí. Emprende Andalucía. Pues yo te agradezco, Virginia, muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Que sepáis que tenemos un centro Neuroal en la Avenida del Mediterráneo número 15, al que podéis acudir si tenéis algún familiar con este tipo de problemas, que yo, en mi ignorancia, pensaba que eran pues cosas que pasan en el día a día, pero no. Recuperan a gente que lleva mucho tiempo con ese problema y, oye, pues parece que funciona. Y no es magia potagia ¿no? No. ni adivinas ni adivina el futuro, ni hace mucho trabajo, mucha profesionalidad, mucha juventud y mucho entusiasmo. Muchísimo. Que eso es muy importante. Esas sonrisas que se ven en Neuroal cuando llegas, eso es importantísimo. Virginia, muchas gracias por estar en la Mesa Camilla. Te esperamos otro día, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, pero además, mira, yo te invito a que si algún paciente tuyo quiere venir contigo, que vengáis un día los dos. Será muy bonito. Y que nos cuente él, o sea, un paciente, lo que ha sentido y sus avances. ¿Te parece? Sí, me parece estupendo. Fenomenal, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y yo os dejo, unos consejillos y volvemos con María José Garro, solo. Cuidado. Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que a algunos os sonará de lejos, pero os debería sonar más de cerca. Vamos a hablar del autismo. Ahora venimos. Hasta ahora.